Saludos, Ratson. Aquí estamos todavía en México y nos encontramos con un buen amigo referido por otro buen amigo que llegamos hasta aquí a Puebla para ¿verdad? Conocerlo, conocer su historia, porque me habían dado unos detalles antes y me pareció interesante. Y gracias a él entonces me refirió a usted y vamos a presentarlo oficialmente. Estamos aquí en Puebla y nuestro amigo Pedro Sardá. y él tiene una historia bien interesante en automovilismo. Tiene una historia bien atrás, pero nos vamos a concentrar en un específico porque en ese es que, por ese detalle fue que vinimos y luego después él me ha contado una de historias que, wow, nos podemos quedar aquí una hora hablando. Y vamos a presentarnos. Pedro, háblame un poquito de la historia suya en vehículos y luego en vehículos de Volkswagen. Ok. Je- Vamos a reducirlo solo a Volkswagen. Reducir. Ah, bueno, ok. Vamos a hacerlo así. Correcto. Bueno, es que yo siempre, en plan de broma, digo que a mí me gustan los autos con F. Ford y Volkswagen. No, bueno, resulta que a mí me gustaba mucho los vehículos 4x4, todoterreno. Y cuando está uno en la edad, en la época de estudiambre, no me alcanzaba para un Jeep. Entonces dije, bueno, algo parecido para andar por el campo. En fin, la temporada de las sensaciones. Dije, bueno, lo que sí me alcanza es un Volkswagen Safari, que eran muy baratos. ¿Sí? Eran muy baratos porque ya había pasado el tiempo, la gente ya no los quería, quería. no era la novedad, estaban muy usados. Y encima de todo, los distintos, las agencias de gobierno que habían comprado flotillas muy grandes, ya se estaban deshaciendo de ellos. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, en ese momento la compañía mexicana de electricidad, Comisión Federal de Electricidad, dijo, bueno, pues vamos a vender todo lo que tenemos nada más en la ciudad de Puebla, que es donde estamos. Era como para decomisarlos. Sí, simplemente dijeron, vamos a cambiar, A modernizar. vamos a comprar vehículos nuevos y los que ya tienen muchos años se van. Nada más en esa venta salieron 300 Volkswagen Safaris Wow. y eran regalados. Sí. O sea, No los quería. no sé, valdrían 30, 40 dólares. Wow. O sea, Obviamente en aquella casi época. cualquiera, ¿no? Los Exacto. podría comprar. Y entonces dije, bueno, me alcanza, y creo que yo compré 2 o 3 y los fui, las piezas de uno las pasé al otro y cosas de este tipo. Y luego compré también uno que estaba pues olvidado en una ferretería, y ese era modelo 71, fabricado en 70. Ajá. Y le habían cambiado los rines, traía rin 13 pulgadas, y yo le fui arreglando las cosas y fui aprendiendo. Y como, Fue su escuela. pues sí, fue la escuela. Y como de alguna manera soy muy dedicado, fui aprendiendo y comencé a comprar piezas y luego comencé a comprar coches y comencé a desarmar coches y haciendo un negocio. Y al final adquirí una experiencia que no era normal en ese entonces porque todo mundo veía feos a los coches. En algún momento alguien me dijo, ¿por qué coleccionas Volkswagen Safari? Es como tener perros callejeros. Dije, bueno, si a mí me gustan, con eso tengo, es suficiente, Sí, sí. no necesito nada más. Y con el tiempo se revaluaron, ahora todo el mundo los quiere, Sí. ahora son caros, ahora Sí. hay pocos. Sí. Y ahora yo por suerte ya tengo la experiencia. Que es Y lo que así- los otros no tienen. Exactamente. Entonces ahora los que ya llegan cuando el mercado es caro, pues ya me hacen las preguntas de los años, de las décadas De experiencia. de experiencia, ¿no? Wow. Interesante. Ya después de ahí entonces tiene diferentes modelos, ¿no? Sí, Sí. sí. Y comencé a hacer una colección de Volkswagen Safari conforme los fui consiguiendo y conseguí algunos modelos raros. Porque, por ejemplo, para Estados Unidos y Canadá se exportaron solamente los modelos con determinados requisitos Ok. Me imagino por requisitos de Estados Unidos. de Estados Unidos. Ok. Estados Unidos solamente permitió
que entraran determinados colores, Ok, pero todos los autos eran idénticos. ok, sí, sí. Y entonces, bueno, se los dije, podemos seguir aquí hablando y estamos una hora. Eh, Tremendo. Hablemos un poquito entonces, este modelo que tenemos aquí a la espalda de nosotros, que tiene algo peculiar, se lo vamos a explicar ya más adelante. ¿Cómo, si me puedes resumir bastante, la historia de cómo llegó a sus manos? Este coche lo vi en manos de un señor alemán ya fallecido, con una historia personal muy curiosa, que esa la podemos obviar. Ujú. Y este señor vivía aislado en un lago y tenía este auto, pero en magníficas condiciones. Y además tenía un Volkswagen Sedán. Y cuando un día lo saca, veo el coche y digo, Sí, le llama la atención. este coche está de una Muy. manera muy extraña, en muy buenas condiciones, en Ujú. manos de alguien que no es un coleccionista. Eso ya llama la atención, Sí, ¿no? ya ahí. De alguna manera sería como un barn find, Ujú. ¿no? Sí, sí. Que es como lo que todos buscamos en la vida y algunas veces tenemos la suerte de encontrarlo y a veces no se encuentra en toda Sí, la ¿no? vida. Sí, ¿no? Y hice una observación del vehículo, me di cuenta que además era una cosa rara, no era normal. Y lo comencé a investigar, comencé a mandar información con algunas amistades dentro de la planta Volkswagen y me corroboraron la información de Que había- este auto. Que había sospechado ya. Ya lo sospechaba, ¿no? Ujú. Y como la respuesta fue positiva, fue más fuerte mi interés por este auto. Ok. Pero este señor ya me había platicado que les contestaba de una manera muy ruda a las personas que le preguntaban si Mucho lo por él. vendía. Entonces no me atreví a preguntar, pero llegó la oportunidad un día en el que sí me preguntó y se dio la oportunidad. Y se dio la oportunidad porque un día el carburador tenía una basura, no arrancó, se enojó y me dijo, acepto, te lo vendo, y fui corriendo y me lo quedé. Bueno, ¿por qué es tan especial este auto? A eso vamos, ahora sí. Prepárense que esta es la historia de verdad del auto. Bueno, de verdad no era, es verdad, pero la más interesante, ese detalle. Bueno, resulta que este auto lo fabricaron dentro de la planta Volkswagen de México, Aquí en Puebla. aquí en Puebla. La única planta en ese entonces de Volkswagen estaba en Puebla, ahora hay una planta en Guanajuato que fabrica motores. Ok. Pero la planta de ensamble era en Puebla, Era en Puebla. que abre bueno, traen de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla en julio de 1967, traen la línea de ensamble. Ok. Y en Puebla comienza con modelo 68, Volkswagen Sedán 1968. Muy bien, pero este señor resulta que tenía este coche porque lo compró en un remate de Volkswagen, De la fábrica. de la fábrica Volkswagen. Porque este coche fue fabricado y un familiar de un directivo pidió que, como ya se iban a dejar de fabricar los Volkswagen Safari, Que le guardaran uno. que le guardaran porque quería que le guardaran el último. El último en la planta En de la Puebla. producción. Pero en la planta de Puebla en 1980 se fabricaba el Safari, pero ya habían dejado de fabricar en Alemania y habían dejado de ensamblar en Indonesia. Hay mucha gente hoy día que cree que se ensamblaron en Brasil. No. No. Hay un modelo parecido en Brasil, fibra de vidrio, que yo creo que es la inspiración en realidad. Sin embargo, en Brasil Volkswagen no fabricó Safari. Eso es categórico. Ok. Entonces, ya nada más quedaba en 1980 Volkswagen de México ensamblando el Volkswagen Safari. Y anuncian ya el cierre entonces de producción, ¿no? Anuncian el cierre, una persona en Estados Unidos dice, oye, guárdame a su familiar, alemán en Puebla. Le dijo, oye, ya me enteré, guárdame el último. Y lo se dieron. guarda. Ujú.
Y cuando Volkswagen en Alemania pide que le manden el último, les mandan el casi último. ¿Qué sería el número? Mandan el 736 y este es el 746 de 1980. Ujú. Entonces este lo guardan, hacen la ceremonia, lo guardan, lo esconden realmente y dejan que se enfríe, que pase. Y entonces, por razones de asuntos familiares, Ujú. deja de tener relación el que lo había guardado en Puebla Con el que lo iba a adquirir. con el que lo iba a adquirir en Estados Unidos. Ok. Pero ya para entonces, este coche ya lo habían grabado, lo habían quintado, le habían estampado en la lámina unas leyendas en inglés, porque el fin era Estados Unidos. Ajá. Que esa es otra peculiaridad que tiene el coche. Bueno, que tiene un estampado, es un coche mexicano de una planta alemana, pero está estampado en inglés. Sí. Y luego el coche, alguien lo encuentra, nadie entiende por qué está escondido sin usar un Volkswagen Safari, y dicen, bueno, lo mandamos a vigilancia. Y lo meten a hacer la vigilancia, los rondines de vigilancia alrededor de la planta. De la misma planta. De la misma Volkswagen. planta. Y es ahí cuando le instalan los soportes de rifle. Ok. Este vehículo no es militar, no fue fabricado militar. Sin embargo, de aquel lado tiene los soportes para rifle de los policías De de vigilancia. Volkswagen de México en Puebla. Wow. Otro detalle más. Es otro detalle raro, ¿no? Claro. Es un vehículo con características militares que siempre fue para uso civil. Wow. Y el caso es que el coche lo meten a vigilancia, pasan años y entonces alguien determina que ya está muy viejo para tenerlo funcionando en Volkswagen de México, hacen un lote con otros vehículos que fueron propiedad de Volkswagen de México Y se decomisa. y dicen los vamos a vender en un lote, en un grupo Ujú. de autos, Sí. sale a la venta y lo compra un alemán, que ese es el señor Al que usted le compra el vehículo. al que yo se lo compro. Wow. El coche estuvo a la orilla, en una casa a la orilla de un lago, cerca de la ciudad de Puebla, Ujú. muchos años, ¿no? Valor, valor. Al vehículo. Y a él Claro. le cayó en gracia que yo supiera de un vehículo que él conocía muy bien, Ujú. y finalmente aceptó vendérmelo, Y a ahí regañadientes, está. Exacto. ¿no? Sí. Sí. Y tuve que usar alguna argucia, porque ya cuando comenzó a funcionar bien el coche ya no lo quería vender, y pues le tuve que decir que los alemanes tenían palabra de honor y no le quedó otra más que cumplir. Cumplir y el ya- honor. Y ya me lo vendió. Y desde entonces lo tengo, debe de ser como más de 25 años o alrededor de 25 años. Wow. El vehículo tiene 9,000 kilómetros Ok. y está original. Prácticamente original. La tolda original, ventanas, asientos, tapetes, todo. Y ya más adelante entonces les vamos a hacer un videito, ¿verdad? Para que se vea y todo esto. Eso no está pintado. A ver, esta pintura, igual que esta pintura, es electroforética. Es un proceso, la electroforesis, que es un proceso en el cual la pintura está disuelta en agua y entra la pieza en el baño de pintura acuosa, se le aplica electricidad, 230 volts. No es parecido, pero no es igual a la electrólisis. Ajá. La electrólisis funciona con amperaje, con alto amperaje y bajo voltaje. La electroforesis funciona con alto voltaje y bajo amperaje. Pero el sistema es el mismo, se adhiere la pintura al metal. Entonces, el vehículo está completamente original, lo tiene en sus manos, está certificado. Está certificado porque, vamos, esto es muy normal dentro de, vamos a homologarlo, obras de arte, cosas que tienen algún valor intrínseco. Siempre es necesario que un perito determine si es lo que se cree que es o no. Ok.
Y se busca una persona que tenga mucha preparación, Claro. una persona que tenga la información y que además que tenga el peso, El peritaje y eso, el peso para decir yo sí, yo sí tengo el conocimiento para determinar que esto es lo que estamos pensando. Exacto. Sí, sí. Y esa persona fue un encargado de facturación y de marcaje en la misma planta Volkswagen, quien buscó en los archivos y me emitió el certificado físico dictaminando que este vehículo efectivamente es el que tienen ellos registrado en sus libros. Y a partir de ahí, cuando en una visita al Museo de Wolfsburg, ellos me decían allá que el que tienen allá, que es el 736, era el último. Yo les dije, permítame corregir, Con permiso. porque yo tengo el último en Puebla, México. Me dijeron, ah, qué interesante, y usted lo puede comprobar. Efectivamente, tengo documentos. Cuando regrese a México, mándenos la información. Vine a México, regresé a México, les mandé la información y varias personas que han ido a Alemania a través de los años, que me conocen, y han preguntado, yo creo que también para ver si de veras, ¿no? Si no hay alguna mentirita ahí, han preguntado y les han dicho, el último está en Puebla, México. Wow. Ahora ya lo reconoce. O sea que Alemania. ya ellos lo reconocieron. Así es. Wow. Pedro, qué historia, de verdad. Un placer para mí y para, ¿verdad?, el público de Radson. El conocer esa historia y, señores, esa historia es larguísima, porque el caballero me lo acaba de explicar y wow, de verdad es una enciclopedia. Para mí es un honor venir desde Puerto Rico, que me abra las puertas para conocerlo, para ver el vehículo. Me voy lleno de agradecimiento y de mucho honor el que nos haya dado la oportunidad. Y algunas palabras que quiera decirle a todo ese público. Bueno, a ver, ¿a poco no es un orgullo que venga Norberto a verme? Entonces, el orgullo es mío. No. Por lo tanto, agradezco la visita. Muchas gracias, Pedro. Y sabe que en Puerto Rico tiene familia allá. Gracias. Y igual aquí. Gracias. Así que nada, terminamos con ese agradecimiento y con la función de haber conocido el último Safari. En Puerto Rico le dicen Zin, allá, es más americanizado. Y que todo el mundo pueda ver, ¿verdad?, el último Volkswagen Safari de Puebla, México. Muchas gracias. Gracias.